yo venía escribiendo unas columnas tratando de mostrar los logros del gobierno en un periódico nacional. Y el Partido Socialista decidió publicar eso en un libro. Y el nombre del libro un poco refleja lo que nosotros queremos transmitir, que se llama Dos modelos en pugna. Yo creo que realmente en este momento la discusión que está son entre un candidato a presidente y todos los demás. Y la diferencia está vinculada, a nuestro juicio obviamente, a si continuamos una senda de crecimiento con distribución, o si volvemos a un sistema como fue Uruguay en los 90 o como es Argentina ahora, de crecimiento, incluso en algunos casos no crecimiento, sin distribución y con exclusión. Y quiero referirme el libro es muy largo y tiene muchas cosas, pero a cuatro cuestiones que muestran, digamos, a lo largo de estos años, el crecimiento con distribución. Y la primera es de lo que vive la gente. La gente mayoritariamente vive de un salario o de una jubilación. Pero como en Uruguay, desde la reforma constitucional del 89, las jubilaciones se ajustan por salario, en realidad lo que importa es saber cómo evoluciona el salario, ¿no? En los 90, la economía creció más o menos un 50% y el salario creció en 10 años 5%. O sea, no llegó al 1% anual, menos. O sea, quedó estancado. No hubo crecimiento del salario. En 2005 a 2019 la economía creció un 70%, un poco más, pero no tanto más. O sea, lo distintivo del frente no fue necesariamente que creció la economía, sino cómo la distribuyó. Y el salario real creció casi 55%. Pero además, no solo cuando uno mira el crecimiento del salario promedio, también puede llevarse tiene que mirar qué pasó con los salarios más bajos. ¿Cuánto aumentó los salarios de un cajero de supermercado, de un docente, del servicio doméstico, del trabajador rural? La policía. De la policía, exactamente. Y el propio salario mínimo, que era 2.050 cuando el Frente asumió, y hoy es 15.600. Si yo llevara esos 2.050 a precios de hoy, o sea, simplemente porque hubiera aumentado por inflación y nada más, estaríamos en 6.000, 7.000 pesos. O sea que estamos en bastante más del doble en términos del valor real del salario. Y esto tiene que ver con dos cuestiones, las dos de política pública, ¿no? Acá no es que, ¿no?, el viento de cola, sí, no, de política pública. La primera es la fijación del salario mínimo, que es una potestad del Poder Ejecutivo, y la segunda los consejos de salarios, ¿no? Y la negociación colectiva que permitió, digamos, en Maldonado, mayoritariamente del sector privado, la gente trabaja en la construcción, la salud privada es un absorbedor muy importante de trabajo aquí, y el comercio minorista, digamos, las grandes superficies, supermercados, ¿no? Esos tres sectores que involucran al grueso del trabajo activo, digamos, todos los tres crecieron bastante por encima de la media. Si a él le sumamos educación, vamos. Así que política pública para este primer. El segundo tiene que ver con el gasto público. Es decir, no hay inclusión social, no hay distribución si una parte de lo que el Estado recauda no va al gasto público social. Y ahí podríamos poner decenas de ejemplos, pero piensen, los servicios de salud del Estado tenían un presupuesto de 170 millones de dólares cuando asumió el Frente, cuando asumimos en el Ministerio de Salud Pública, que fue la primera tarea que me tocó en el gobierno, y hoy tiene 1.150, digamos, millones de dólares. En aquel momento tenía 1,5 millones de usuarios, hoy tiene 1.300.000. O sea que tiene 5 veces más presupuesto, atendiendo a menos gente, porque una cantidad de gente pudo, a partir, digamos, de la reforma, migrar del sistema público al sistema mutuo. La ANEP gastaba 500 millones de dólares y la UDELAR 100, o sea que entre los dos, ANEP y UDELAR 600, ¿no? Hoy entre los dos gastan 2.400. Pero además con un gasto fuerte de descentralización educativa. No voy a hablar acá de la descentralización educativa porque sería casi como... Pero yo siempre recuerdo que cuando asumimos en 2010 el segundo gobierno del Frente, el Consejo Directivo Central de la Universidad invitó al recién designado Consejo de Ministros
a visitarlo en Tacuarembó, fue el Consejo Directivo Central Universitario. Y yo recuerdo que Pepe dijo contextual, dijo, nosotros vamos a seguir incrementando el presupuesto universitario y no ponemos condiciones, pero nos parece que sería un buen camino empezar a construir parte de ese aumentar parte de ese presupuesto hacia la descentralización universitaria. Y eso fue así a partir del 2010, bueno, se consolidó la Regional Norte, el Centro Universitario de Tacuarembó creció de manera muy importante, bueno, el CURE, etcétera, etcétera. Entonces, después podría seguir otros gastos públicos, claro, pero básicamente es eso. Y lo tercero, el tercer gran componente de este cambio, tiene que ver con el empleo. Y lo dejé para el final expresamente porque fue un gran cambio hasta 2015, 300.000 puestos de trabajo se crearon, y es de que las cotizaciones en el BPS pasaron de 800.000 a 1.400.000. Entonces alguien le podría decir, ¿pero cómo? 600.000 aumentaron las cotizaciones si solo aumentaron los puestos de trabajo 300.000. ¿Qué pasó? Que había 300.000 puestos de trabajo que ya existían, pero no estaban cotizando a la Seguridad Social. 1 de cada 2 uruguayos no estaba registrado en la Seguridad Social cuando aumentó el frente. Hoy sigue siendo 1 cada 4. Sigue siendo una cifra alta. Maldonado no es de los departamentos con mayor grado de informalidad, pero igual 1 cada 4 es bastante importante, pero es mucho más que 1 de cada 2. Entonces tenemos un mercado de trabajo que creció mucho. Es verdad que ese mercado de trabajo estuvo liderado básicamente por 3 temas. El mercado interno, que generó un gran crecimiento del comercio interno, el turismo y la construcción. Y hoy esos 3 sectores, a partir del 2015, ya sea porque se enlentecieron los ingresos de la población, ya sea por la situación argentina en el caso del turismo, ya sea porque la construcción era obvio que en algún momento claro, es finito, estaba saturado, es finito. La ley de vivienda de interés social, ahora llamada vivienda promovida, que no sé si aquí en el departamento tuvo un impacto importante o no, llegó con ese camino, con ese objetivo. Decir, bueno, ya la construcción de vivienda en los sectores de la costa de Montevideo está como saturada. Es necesario reformular la vivienda hacia la trama urbana de capas medias, digamos, y para eso a los inversores se les exonera de impuestos, el IRA, el patrimonio, el IVA, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso también dio un resultado, aunque obviamente más lento. La construcción llegó a tener 75.000 trabajadores registrados en el Banco de Previsión Social. Es un récord histórico que nunca había sucedido. Con buenos sueldos además, ¿no? Y además con un mejoramiento de su salario real, acá lo vi al pasar cuando venía para acá, vi el FOCAP acá, digamos, el Fondo Social de la Construcción, el Fondo de Garantía para alquileres que el sector de la construcción, obrero, patronal, da, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es lo que generó la política pública que permitió, digamos, en salario, en gasto social y en empleo, que ese crecimiento económico, que llevó el PBI de 12.000 millones de dólares a 60.000, se haya redistribuido, incrementando incluso más la masa salarial que el propio producto.